Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las tensiones entre Estados Unidos y China debido a TikTok y Huawei. Eso es, y para ello vamos a ir a la zona donde estaba la antigua casa de los terratenientes, que ya sé que no tiene nada que ver con las nuevas tecnologías, pero es muy bonita y hoy que hace buen tiempo podríamos grabar imágenes bastante chulas. De hecho ya estuvimos ayer y nos lo pasamos súper bien porque además de tener unos paisajes espectaculares, hay lugares en los que bañarte y la comida local con la carne ahumada esa que os enseñamos en el último vídeo, en fin. Es más, yo diría que esta zona tiene muchos boletos para convertirse en una de nuestras favoritas en toda China. A mí me da que con el tiempo se podría convertir en un destino de primera, por lo menos para la gente de esta provincia, aunque también es verdad que el último tramo de la carretera está así. Vale, pues vamos a parar en este pueblo. Mirad qué sitio más bonito. Se puede decir que estamos debajo de la casa de los terratenientes, en la parte baja de lo que eran sus dominios. E insisto, esta gente sabía muy bien dónde construirse el chalet, ¿eh? Vale, antes de empezar con todo este rollo, conviene aclarar que nosotros no somos usuarios ni de TikTok ni de Huawei, entonces a nosotros esto en lo personal ni nos va ni nos viene. Y tampoco tenemos ningún interés económico en defenderlos, nadie nos va a pagar una comisión por esto, vamos. Además, aunque sabemos que el ambiente está un poco caldeado, queremos decir que desde nuestro punto de vista no nos parece que los chinos sientan odio hacia los Estados Unidos en estos momentos. Sí que se escuchan bastantes críticas a algunos de sus líderes políticos, pero yo diría que muchos todavía no se los toman demasiado en serio. Y en cualquier caso, no me parece que haya odio hacia los estadounidenses, para nada. A mí, por ejemplo, muchos chinos cuando me ven dan por hecho que soy de la región autónoma uigur de Xinjiang, de Rusia o de los Estados Unidos. Y hasta ahora las personas que piensan que soy estadounidense o que me preguntan por ello, nunca me han mostrado ni un ápice de rechazo por ello. Al contrario, la actitud siempre ha sido de interés e incluso de admiración. Aunque me pese, tengo que admitir que a veces algunos se llevan un chasco cuando descubren que vengo de España y no de los Estados Unidos. Ahora bien, está claro que en los últimos años la actitud de los líderes estadounidenses hacia China se ha vuelto cada vez más agresiva, y esto también podría provocar un cambio en la percepción que tienen los chinos sobre el país norteamericano. Ya sabéis que los Estados Unidos cerraron la embajada de China en Houston y China ha hecho lo mismo en Chengdu. Eso es, la decisión de los Estados Unidos de expulsar a los diplomáticos chinos fue recibida de forma bastante negativa, pero nada que ver, por ejemplo, con el bombardeo de la embajada china en Belgrado en el año 1999. O sea, estos son minucias en comparación con aquello y algunos chinos hasta se lo han tomado a cachondeo. Cuando China respondió cerrando el consulado de los Estados Unidos en Chengdu, hubo quienes fueron a celebrarlo echando petardos y algunos incluso trolearon a los periodistas de la CNN cantando "Sin el Partido Comunista de China no hay nueva China". Y todo esto en un tono jocoso y sin ninguna muestra de odio o de violencia. Vamos, que no es un ambiente propicio a la guerra como insinúan algunos, ni mucho menos. Yo creo que Trump y los suyos sí quieren crear un ambiente de guerra fría que podría llegar a ser muy peligroso, pero me da que el gobierno chino no quiere caer en esa narrativa, entre otras cosas porque ya sabe lo que le ocurrió a la Unión Soviética. China no tiene ningún problema en reconocer que los Estados Unidos son la primera potencia militar y también económica hasta ahora. O sea, ellos de momento no tienen ningún interés en una confrontación directa con el imperio que domina la mayor parte del planeta. Pero hay un problema, y es que para seguir siendo un imperio estable, los Estados
Estados Unidos no solo necesitan ser la primera potencia militar, sino también la primera potencia económica, y esto último no está tan claro. Y como la tecnología es un factor fundamental del desarrollo económico chino, los Estados Unidos están atacando precisamente ese sector. No es casualidad lo que está ocurriendo. No es casualidad que atacasen a Huawei y ahora ataquen a TikTok, que son empresas punteras en sus respectivos nichos del mercado global. Y de hecho, esto que está ocurriendo con China y con Huawei o TikTok ya ocurrió con Japón y con Toshiba hace unas décadas. Toshiba alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico muy incómodo para algunas empresas estadounidenses y su gobierno le declaró la guerra. Al final impusieron unas condiciones muy duras para que la empresa japonesa pudiese operar en los mercados controlados por Estados Unidos. Y esto a lo mejor era más fácil de hacer con Japón, que es un país literalmente ocupado por fuerzas militares de los Estados Unidos. Pero con China esto ya es otra historia, y si los chinos quieren hacer negocios con su tecnología en otros países, a lo mejor los Estados Unidos ya no tienen tanto que decir al respecto. Ahora bien, los ataques contra Huawei son una muestra de hasta dónde pueden llegar para detener su expansión. Eso es, no olvidemos que la jefa de finanzas de Huawei está detenida en Canadá y a la espera de ser enviada a los Estados Unidos para ser juzgada por hacer negocios con Irán. Y esto, que en la práctica es un secuestro porque la comunidad internacional ya rechazó las sanciones de los Estados Unidos contra Irán, fue la primera advertencia seria a Huawei por parte del tío Sam para que no trabajase con quien le diese la gana. Y al loro que esta historia tiene tela, porque al parecer los Estados Unidos consiguieron las pruebas necesarias para acusar a Huawei de fraude para hacer negocios con Irán a través del banco HSBC, un banco británico afincado en Hong Kong que ya tenía muchos problemas con la justicia estadounidense. Habían sido acusados, entre otras cosas, de blanquear dinero de origen un tanto ilegítimo. Y por lo que se cuenta por aquí, habrían llegado a un acuerdo por el cual, a cambio de las pruebas contra Huawei, los Estados Unidos harían la vista gorda sobre algunos de sus delitos. Además, no olvidemos que este banco, el HSBC, fue propietario de hasta el 10% del grupo Prisa, un importante grupo editorial hispanohablante dentro del cual encontramos destacados medios como por ejemplo El País. El problema de Huawei es que está agarrado por donde más le duele, porque la jefa de finanzas que está detenida en Norteamérica no es cualquiera, es la hija de su fundador. Pero los Estados Unidos siguen en su ofensiva y están convenciendo a sus aliados para que den la espalda a Huawei. En realidad la empresa china lo podría llegar a tener complicado con todas las limitaciones y prohibiciones que le han impuesto. Y China podría responder con limitaciones para acceder a su mercado de 5G, porque no olvidemos que aquí también hay empresas extranjeras ofreciendo esos servicios. No todas las instalaciones de 5G de este país funcionan con Huawei, pero hasta ahora no hemos visto ninguna iniciativa de este tipo y los chinos siguen teniendo cero problemas para consumir marcas estadounidenses como Apple. De hecho, en lo que llevamos de año, las ventas de iPhone han aumentado considerablemente. Yo creo que China lo tiene bastante difícil para ponerse dura en este asunto. Lo están intentando, están provocándola para que salte, pero no creo que ocurra. Lo que harán seguramente es seguir invirtiendo más y más en tecnología, como ha hecho la propia Huawei. Esta empresa no está donde está solo por el apoyo del gobierno chino, como defienden algunos. Si han tenido éxito es sobre todo porque año tras año han ido aumentando el nivel de inversión en investigación y desarrollo. Y además es una empresa bastante especial que tiene elementos propios de las cooperativas, y esto podría tener algo que ver con su capacidad de reinvertir lo ganado en más ciencia y más tecnología. Otra cosa que os podéis plantear en los países occidentales es si merece la pena decir no a la tecnología de Huawei, que parece bastante avanzada en algunos aspectos por razones de seguridad nacional. Este es uno de los argumentos más repetidos por los Estados Unidos, pero yo creo que ellos no son los más apropiados para acusar sobre estas cuestiones. Y por supuesto el control sobre los datos económicos que fluyen por esas redes es de una importancia crucial. Por ejemplo, cuando medio mundo utiliza las aplicaciones y las redes sociales
autoridades estadounidenses les están cediendo un montón de información valiosísima. Y toda esa información, por supuesto, beneficia a las propias empresas estadounidenses, pero también a su gobierno y a su país en general. Entonces, China se dio cuenta de esto rápidamente y bloqueó el acceso a su mercado para favorecer el desarrollo de sus propias empresas. Y TikTok es probablemente uno de los resultados más destacados de esas políticas proteccionistas, porque nació protegido por el gran cortafuegos chino, pero también ha conseguido venderse muy bien fuera de él. Pero si nos preguntáis a los chinos, muchos os diremos que TikTok o Douyin, como lo conocemos aquí, no está al mismo nivel que Huawei. Eso es, son dos cosas que no están al mismo nivel. Para ellos, Huawei es todo un símbolo de la industria nacional. De hecho, ya os dijimos que su nombre puede traducirse como el logro de los chinos, mientras que Douyin o TikTok es vista como una aplicación para entretenerse y poco más. Es más, igual que ocurre en Occidente, hay unos cuantos aquí que la desprecian por ser un tanto superficial. Y algunos se preguntan, ¿esta aplicación de vídeos cortos supone semejante amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? O sea, los chinos están acostumbrados a utilizar todo tipo de redes sociales parecidas a las más populares en Occidente. Y para ellos, pero también para mí, no tiene demasiado sentido hacer saltar las alarmas por TikTok y no por Facebook, por ejemplo. De hecho, Facebook acumula ya unos cuantos escándalos por su influencia en asuntos políticos tanto de los Estados Unidos como de otros países. Y aquí, por ejemplo, se comenta que una de las razones por las que Facebook está bloqueado en China es porque algunos grupos políticos de otros países la han utilizado para cometer actos violentos y sus responsables, los responsables de Facebook, no han hecho nada al respecto. Es decir, los Estados Unidos con casi total seguridad tienen mecanismos para controlar sus redes sociales y evitar que grupos terroristas de otros países o de los Estados Unidos realicen ataques contra su población. Pero ¿qué ocurre cuando esas organizaciones de otros países utilizan aplicaciones estadounidenses para cometer actos violentos en otros países? ¿Se les controla también? ¿Se hace la vista gorda con ellos o depende de si son enemigos de sus enemigos? Nosotros ya os hablamos del bloqueo de TikTok en India y os dijimos que la situación podría extenderse a otros países. Ahora los Estados Unidos también se lo están poniendo difícil y seguro que no serán los últimos. En estos momentos en China se está diciendo que la única opción para TikTok es que sea vendida a una empresa estadounidense para poder operar allí. Y aunque muchos chinos pasen de TikTok, eso no quiere decir que no les moleste y que no vean todo esto como una forma de juego sucio. Pero desde mi punto de vista, esto no debería preocupar tanto a China, que al fin y al cabo es un país cibersoberano, sino más bien a los países que utilizan sobre todo aplicaciones extranjeras. Porque lo que estamos viendo es que los Estados Unidos, que es de donde vienen la mayoría de esas aplicaciones populares en Occidente, son muy celosos hacia la competencia. Yo creo que en Europa y Latinoamérica tendrían que preguntarse, a ver, si los Estados Unidos han montado este drama por una aplicación de vídeos cortos venida de China, ¿qué deberíamos hacer nosotros que estamos totalmente a merced de las aplicaciones estadounidenses y llevamos ya no sé cuántos escándalos de espionaje acumulados? Y a lo mejor hasta ahora muchos podían pensar, no, es que los Estados Unidos son los que defienden nuestra libertad. Sí, pero una vez que te has puesto a bloquear, es muy difícil volver a sonar creíble con el discurso de la libertad. Puedes utilizar el argumento que quieras, el de la seguridad nacional, el del respeto a la privacidad de los usuarios, pero ¿cómo les vas a convencer de ello si en el pasado ya te pillaron haciendo justo lo mismo de lo que acusas a otros? En fin, como hemos dicho antes, ahora más que nunca la tecnología es poder, y si los Estados Unidos no pueden mantener el ritmo de China, estas tensiones podrían acentuarse en el futuro. Pero también podría ocurrir, ¿por qué no?, que haya cada vez más interdependencia y cooperación entre ambas potencias. Al fin y al cabo, ahora muchas de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos trabajan aquí, en China, y si atacan a China, en gran medida se atacan a sí mismos. Pero con China ocurre lo mismo. China ha invertido millones y millones de dólares en los Estados Unidos. Es decir, la historia reciente entre ambos países nos demuestra que pueden avanzar juntos, pero lamentablemente algunos líderes no lo ven así y quieren convencernos de lo contrario. Si fuese por la gente corriente de China y de los Estados Unidos, yo estoy seguro de que no habría absolutamente ningún problema, pero esta es la situación que tenemos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!